Vamos a hablar ahora en nuestro consultorio de psicología de cómo poder encarar el tema de la sexualidad con los adolescentes. Es un momento clave porque el no hacerlo puede llevar a perjuicios muy graves para el futuro de ese pequeño ser que está ingresando a la vida adulta. Así que estamos con la licenciada Fátima López Moreira. Ella nos va a contar acerca de cómo abordamos el tema, porque nosotros los padres estamos más nerviosos que los hijos cuando tenemos que hablar de esto. Esa es la realidad, así mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué está, tal? Fátima? Buen día y qué tal a toda la teleaudiencia. Y sí, es un tema muy solicitado, sobre todo por los padres, ¿verdad? En realidad, Sani, la sexualidad nos acompaña toda la vida. Desde chiquitito, cuando el nene le pregunta a la mamá cómo viene al mundo, o cuando se percibe diferente del otro y demás. Pero ¿qué pasa en la adolescencia, Sani? En la adolescencia los órganos sexuales empiezan a madurar. Entonces empiezan las inquietudes, la curiosidad, la efervescencia sexual. Y bueno, los padres se encuentran ahí en la encrucijada. Tengo que hablar, es precipitado hablar, es muy rápido. Voy a habilitarles a ellos o a empujarles tal vez si es que yo proporciono información. Todo un tema para debatir. Yo siempre le digo a los padres la prevención, sobre todo, de embarazos no deseados, de enfermedades y sobre todo buscar que los chicos tengan una vida sexual feliz, una sexualidad, porque la sexualidad no solamente es la actividad sexual, sino que es toda la parte psicológica, social, la identidad y demás. Depende de los padres. Los padres no deben delegar nunca, Sani, esta parte de educación sexual a terceros, ¿verdad? Siempre tienen que encargarse de eso. Y yo sé que no es fácil, sobre todo porque, Sani, porque justamente los padres que hoy en día les toca, los adolescentes, son padres que vienen de generaciones en donde era un tabú y no se hablaba. Entonces, no se sabe cómo encarar. Entonces, yo siempre le digo a los padres, primero te preguntan, ¿cuándo tengo que empezar a hablar? ¿Cuándo? Entonces, yo le digo, observen a sus hijos. Si sus hijos varones, por ejemplo, están empezando a pasar mucho tiempo en el baño, las series que ven hoy en día están muy cargadas de erotismo, de sexualidad. Las nenas o las chicas ya empiezan a tener noviecitos. A veces vienen los padres desesperados al consultorio y te dicen, Fátima, le vi a mi hija besándose apasionadamente en la sala y realmente no sé qué hacer con esto, estamos desbordados los dos, necesitamos ayuda. Y sí, son disparadores que a veces hacen que los padres se despierten un poco. Claro, más que edad tiene que ver con las conductas que van aflorando. Según estadísticas, entre los 15 y los 18 años es la edad donde se produce el debut sexual. Algunos después, otros tal vez antes, ojalá que no, y yo digo ojalá que no por una cuestión de moral y demás, sino que yo considero de que biológicamente, por supuesto que pueden estar preparados, pero psicológica y emocionalmente todavía no. Y esto es muy importante. Entonces, ¿cuándo hablar? Cuando identificamos ciertas conductas en nuestros hijos o vemos que ya le están llamando la atención ciertas cosas, los padres tienen ese termómetro. ¿Y hablamos por igual de mujeres y de varones? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y lo que yo siempre le digo a los padres es, prepárense para este momento y evitar el discursito. Porque ¿sabes lo que pasa? A veces se encuentran con alguna cuestión o quieren hablar ya de sexo, entonces dicen, vení, sentate, vamos a hablar de sexo. Y el chico, por supuesto, que se te cierra o dice lo que vos decías antes, yo ya sé todo, no quiero saber nada. Los chicos, los jóvenes de hoy en día están bombardeados, Sani, de demasiada información. Demasiada información no es buena, porque muchas veces no es real, y demasiada información genera mucha ansiedad en los chicos. Y yo en el consultorio, charlando con los adolescentes a calzón quitado sobre sexo, escucho realmente los mitos que manejan. Manejan información que no es real, métodos anticonceptivos que no son ciertos, cuestiones en cuanto a relaciones sexuales que están muy lejos de la realidad. Entonces, es una necesidad imperiosa hablar de sexualidad y hablar con naturalidad desde lo que sabemos. Y acá yo vuelvo siempre, Sani, hablamos la vez pasada también con el pionero del rol de los padres, y yo siempre le digo a los padres, es muy valioso, es valiosísimo, no es que es muy valioso, es valiosísimo la historia de los padres. Y podemos empezar con eso también. Y los padres te dicen, Fátima, pero yo no voy a hablar con mi hijo de cómo fue mi debut ni nada. No me refiero a eso, señora, señor. Me refiero a qué te pareció
tal vez quisiste esperar más, tal vez te sentiste presionado, cuál fue tu experiencia. Es muy valioso todo lo que puede dejar. ¿Y tienen que estar los dos o es lo ideal que el papá hable con el hijo varón y la mamá con la nena? Lo ideal es que estén los dos. Si es que hay más sincronía, si es que hay más cercanía con uno que otro, y bueno, se vean, pero siempre es bueno que estén los dos. En caso de padres separados, divorciados, por ejemplo. Y en caso de padres separados, de todas maneras, aunque estén separados, hay un padre y hay una madre. Y sería bueno hablarlo porque el hijo está y el hijo necesita de los dos. Y a veces te dicen, Fátima, bueno, pero estoy sola o estoy solo, y bueno, y también se puede. Por más de que sea un padre hacia una hija hacia un padre, se puede hablar de la propia experiencia. Es bueno también, Sani, porque a veces te dicen, ¿cómo empiezo la conversación? ¿Cómo empiezo la conversación sin que sea forzado? Te digo, los chicos están viendo series que están muy cargadas de erotismo, de sexualidad, entonces podemos empezar con esto, hablando de esto. Si es que hay algún embarazo precoz cerca, alguna amiguita, alguna compañera, algún compañero que lastimosamente se quedó embarazada y bueno, las consecuencias, empezar hablando de esto. ¿Y qué pasa con las pautas sociales que están tan cambiantes cuando uno tiene algún tipo de, por ejemplo, valores religiosos? Que quiere, por ejemplo, que la niña llegue a lo mejor virgen al matrimonio, ese tipo de cosas, pero ve a su alrededor que todas las nenitas, que ya viajan con el novio, ya hacen una vida mancomunada prácticamente. Así mismo. Yo personalmente, por eso yo siempre hago hincapié en incorporar a los padres cuando vamos a hablar de estas cuestiones, porque los hijos no son hijos solos, los hijos son producto de una familia y la familia es una célula que está interrelacionada a todos, ¿verdad? Entonces es importante entender los valores de los padres, pero es importante también entender que el hijo tiene que tomar su decisión, pero muchas veces, y conversando también con los adolescentes, y me ha tocado tener adolescentes cuyos padres también tenían estas creencias. Claro. Hijos de padres muy creyentes. de muy creyentes, y se encontraban como en esta paradoja. Hay también mucha presión social, en el sentido de que los compañeritos presionan, las compañeritas, sabés, no sabés, el novio, la novia. En realidad, y como padres, lo que tenemos que hablar y dejar a nuestros hijos es que es una decisión que se tiene que tomar sabiendo precisamente si es lo que quiero en verdad. Es lo que quiero en verdad, no estoy siendo presionada ni presionado. Conozco las consecuencias, que puede ser un embarazo no deseado, que pueden ser enfermedades de transmisión. Es un acto que implica responsabilidad. Es un acto que implica responsabilidad, y como yo siempre le digo a los adolescentes, el método 100% seguro, lastimosamente, es la abstinencia. Por supuesto que los otros son buenísimos, pero son 99. Y si te preguntan, por ejemplo, ¿cómo saber si es el amor de tu vida o es algo pasajero, una pasión nomás, para no pasar de mano en mano, ¿verdad? Por eso es que es importantísimo, y yo hago hincapié en esto, lejos, Sani, de hablar porque para mí esos son los valores reales, valores y contención, en realidad darle una contención al adolescente, herramientas para que se sepan manejar en este mundo que les toca vivir, un mundo de exceso, ¿verdad?, de información. Entonces, realmente que se sienta seguro, y para sentirse seguro primero tiene que conocerse mucho, tiene que cuidarse mucho, tiene que respetarse mucho, y el otro también tiene que respetar, y siempre tiene que haber una posibilidad de decir no frente a un acto sexual. Y lastimosamente esto se tiene cuando uno tiene cierta edad cronológica y cierta madurez emocional. Claro, y los padres no vamos a estar ahí en el momento de la decisión, entonces tenemos que darle las armas, tenemos para que pueda decidir bien o mal bien en ese momento. Tenemos que darle las armas, las herramientas, y por supuesto que acompañar a nuestros hijos, darle la contención, darle la información que necesitan, es muy importante. Y siempre, como te decía, esa impronta que deja la propia historia. La propia historia de los padres es riquísima, y si es que, porque hay padres, Sani, que hablaron de sexualidad desde chiquitito con sus hijos, o sea, esto, cómo viene al mundo, entonces hay como un canal más fluido. Pero hay padres que no, entonces es bueno que
se informen, estamos los profesionales que también sabemos acompañar en este proceso y siempre es bueno eso, siempre es bueno hablar, la información es poder, pero la información buena, la información de valor, y la información de valor es la que los padres o las personas que quieren a los hijos les da. Esa es la información que sirve y que vale de verdad para ese chico. Muchos padres también, Sani, te dicen, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya le di el preservativo, ya le mandé a la ginecóloga, ya está. Ahora, que no me venga ahora en esta época de tanta información a decir que no sabe lo que está haciendo. Señora, señor, hay demasiada información y puede no saber lo que está haciendo. Así que, por favor, ser padre también es un compromiso, comprometámonos, y muchas veces también entender de que cuando no hay amor en la familia, cuando no hay encuentro familiar, los chicos a veces buscan ese amor, Sani, en la intimidad sexual. Y se equivocan grande. Y se equivocan grande, entonces ojalá que esto no pase. El tema del abuso del alcohol también en los menores, que hace que de repente pase cualquier cosa. Las chicas prácticamente en coma a veces tienen relaciones, no se acuerdan ni con quién estuvieron, de repente se quedan embarazadas. Algunos dicen es mentira, pero puede ser real, ¿verdad? Totalmente real, absolutamente real, pero más real de la que está súper ayornada, Sani. Es cierto lo que dice Sani, y no solamente alcohol, papá y mamá, estamos hablando de drogas, estamos hablando de estimulantes, de mezclas que hacen los... El adolescente pues tiene eso, Sani, de que no mide las consecuencias. Y la actividad sexual no es una actividad física simplemente, tiene implicancias emocionales y psicológicas. Entonces, por eso es importante... Tanto a varones como a mujeres les tenemos que decir, porque si la mujer está semi-inconsciente, el varón no tiene que ni tocarle. Así mismo, entonces por eso es importante unir con este tema drogas, alcohol, todos esos temas tienen que estar de la mano y hay que hablar con naturalidad. Y si papá y mamá no sabes, decís, sabes que no sé, vamos a investigar juntos, vamos a ver qué pasa, pero es importante. Y se puede tener como una mediadora, por ejemplo, una psicóloga, van los padres y con la psicóloga le hablan, porque a veces los padres no tienen esa herramienta que maneja una profesional, por ejemplo, para poder hablar bien del tema. Por supuesto que sí, pero es eso lo que a mí me encanta, pero a mí me encanta más todavía hacer partícipes a los padres, porque me parece que eso es lo rico y entender sus valores. A mí me gusta ver cuáles son los valores que maneja esa familia y, por supuesto, no ir en contra de eso, ¿verdad? Pero también tratar de acoplar a lo que está pasando en la actualidad. No cerrar los ojos. Muchos embarazos no deseados, hay muchos abortos, también clandestinos. Muchísimos, Sani, y sobre todo que generan muchísimas complicaciones emocionales a posteriori, entonces tenemos que cuidar muchísimo, prevenir, y la prevención empieza en casa, Sani. Bueno, vamos a dar están las redes, ¿verdad? De cómo ubicarla a la licenciada Fátima López Moreira, si nos recordás, Fátima. Fátima López Moreira, Psicología y Salud en Facebook, y ahí está toda la página y demás que pueden encontrar. Muchísimas gracias, muy útil. Gracias, Sani.